núcleo 9, sistema digestivo. A partir de la tercera y cuarta semana se desarrolla la formación de dos tubos, el tubo neural en la parte dorsal que deriva de la capa germinal del ectodermo y el tubo digestivo en la parte ventral que deriva del endodermo. El tubo intestinal se forma por el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión que hace que una porción de la cavidad del saco vitelino se incorpore al embrión para formar el intestino primitivo. El saco vitelino y el alantoides permanecen fuera. El intestino primitivo se describe en 4 secciones. Primero tenemos el intestino faríngeo, que va desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio y forma la primera parte del intestino anterior que se extiende hasta la yema hepática. Luego, el intestino medio va a partir de la yema hepática hasta el punto de unión en las 2/3 partes derechas del colon transverso y finalmente el intestino posterior va desde la tercera parte del colon transverso hasta la membrana cloacal. El endodermo forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo y origina las células específicas de las glándulas. Y el estroma, que deriva del mesodermo visceral junto con los músculos y el tejido conjuntivo. Los mesenterios son capas dobles de peritoneo que rodean un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo. Algunas partes del tubo intestinal y sus derivados quedan suspendidas en las paredes dorsal y ventral del cuerpo mediante mesenterios. Los mesenterios y los ligamentos proporcionan a los vasos sanguíneos, a los nervios y a los vasos linfáticos vías de ida y vuelta a las vísceras abdominales. A partir de la 5ª semana podemos distinguir el mesenterio dorsal que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal. Este mesenterio dorsal tiene nombres propios porque, por ejemplo, en la región del estómago se denomina mesogastrodorsal u aumento mayor. En la región del duodeno se denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon, mesocolon dorsal. Y el mesenterio dorsal de las asas yeyunal e iliar se establece como mesenterio propiamente dicho. Luego, el mesenterio ventral, que deriva del tabique transverso. Cuando el hígado crece, el tabique transverso queda dividido en aumento menor, que va desde la porción inferior del estómago, el esófago y la porción superior del duodeno hasta el hígado. Y se divide también el ligamento falciforme, que va desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. El intestino anterior, a partir del intestino anterior derivan varias estructuras como el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y la vesícula biliar y el páncreas. El esófago aparece a partir de la 4ª semana cuando aparece el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior. Luego, el tabique traqueoesofágico separa el divertículo de la parte dorsal del intestino anterior y así es como queda dividido la porción ventral, el intestino respiratorio y una porción dorsal, el esófago. El estómago. El estómago aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior a partir de la 4ª semana. Este es un órgano que rota alrededor de un eje longitudinal y un eje anteroposterior. Rota 90 grados alrededor del eje longitudinal. Luego se forman las curvaturas mayor y menor y luego rota alrededor del eje anteroposterior, de manera que la parte caudal o pilórica se desplace hacia la derecha y hacia arriba y la porción cefálica o cardíaca se desplaza hacia la izquierda y un poco hacia abajo. La rotación alrededor del eje longitudinal tira al mesogástrico dorsal hacia la izquierda, lo que origina el espacio detrás del estómago llamado bolsa omental. Duodeno. La parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio lo forman. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere forma de asa con aspecto de C. Esta rotación y el crecimiento del páncreas hacen que el duodeno se desplace desde su posición inicial en la línea media del cuerpo hasta el lado derecho de la cavidad abdominal. El duodeno y la cabeza del páncreas quedan fijados en una posición retroperitoneal. Hígado y vesícula biliar.
El divertículo hepático o yema hepática aparece a la mitad de la tercera semana en el extremo distal del intestino anterior. Estos están formados por células de rápida proliferación que penetran en el tabique transverso, mientras que la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha y forma el conducto colédoco, y este forma una pequeña excrescencia ventral que origina la vesícula biliar y el conducto cístico. Páncreas. El páncreas está formado por dos yemas, una dorsal y otra ventral, que se originan a partir del revestimiento endodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema pancreática ventral se encuentra en el conducto colédoco. A partir del tercer mes de la vida fetal se empiezan a desarrollar los islotes pancreáticos y recién a partir del quinto mes la secreción de la insulina. El intestino medio. A partir de la quinta semana se encuentra suspendido en la pared abdominal dorsal y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino y el cordón umbilical. El desarrollo del intestino se caracteriza por la rápida elongación del intestino y su mesenterio que forma el asa intestinal primaria. Esta asa, en su parte cefálica, forma la parte distal del duodeno, el yeyunio y la parte del ilion. Y la rama caudal de esta asa se transforma en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2 tercios proximales del colon transverso. A partir de la 10ª semana, las asas intestinales empiezan a volver a la cavidad abdominal. El intestino posterior origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. La parte superior del conducto anal deriva del endodermo del intestino posterior y la parte inferior procede del ectodermo. Este límite entre el endodermo y el ectodermo forma la membrana cloacal. Una capa de mesodermo, el tabique urorectal, separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. En este mes es cuando se producen las fístulas en el sistema digestivo. El endodermo del intestino posterior también forma el revestimiento interno de la vejiga y de la uretra.